Hola, Baba. Hola, ¿qué tal? Muchas ¿Cómo gracias estás? por haber Gracias venido a a ti, gracias a Zaragoza. vosotros. Gracias por haber y regalarnos este ratito antes de Feliz, presentar tu primera novela. un placer. No es tu primer libro, es tu segundo libro, pero es tu primera novela. La vamos a presentar o la vas a presentar dentro de un momento. Con el título Flores de papel, esta primera novela, en distintos trabajos previos que has hecho, en el Mm, sentido que has buceado, tú lo planteas así, pues más por un lado íntimo, por tu lado vital. Es una mm, historia, por así decirlo, del pueblo saharaui, pero contado desde la visión, ¿no? ujú. De un universo construido por tres mujeres. Una de ellas eres tú, otra tu madre, otra tu abuela, y decías como que, bueno, que existe algo colectivo, ¿no? Que es el conflicto por la liberación nacional del pueblo saharaui, pero que también existe otra, ¿no? Como otra guerra, otro conflicto Ujú. dentro o paralelo, o no sé cómo lo citarías, qué consiste esa otra guerra, ese otro conflicto del que Pues hablabas. quizás las guerras invisibles, ¿no? Que tienen que librar las mujeres y mucho más en un contexto de ocupación, de guerra, de exilio, de refugios, de identidad, de desarraigo, de migración. Y bueno, es verdad que yo quería contar la historia del pueblo saharaui, pero también la quería contar desde el punto de vista de sus mujeres, que yo creo que las mujeres saharauis, por lo que yo he ido descubriendo y conociendo a través de las mujeres de mi vida, pues son mujeres que han tenido un papel muy importante y que han estado al frente de la lucha por la supervivencia, ¿no? De todo un pueblo. Sin embargo, pues hay guerras que las marcan, que son menos visibles, y que las atraviesan y que sin lugar a duda están marcadas por ese gran conflicto, ¿no? Que es el conflicto que este año se cumple desgraciadamente medio siglo de la no descolonización del Sáhara Occidental. Sin hacer spoiler a nuestros lectores y a nuestras lectoras, que seguro algunos a estas alturas salió en enero el libro y ya lo habrán leído, pero ¿por qué ese título, Flores de papel? ¿Qué pretende, de dónde viene? Pues el título está en el libro. No vamos a hacer mucho spoiler, pero bueno, es un título que me surgió escribiendo porque Leila, que es la abuela, vive, yo narro a través de ella cómo convivían la sociedad saharaui y la española cuando el Sahara era una colonia, la provincia 53, ¿no? Entonces a Leila todo le llama la atención, porque pasa de ser nómada, una mujer libre, a vivir en una vida sedentaria y acorralada entre cuatro paredes, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que le llaman la atención de España. Y llega un momento en el que ella tiene que dar a luz y la forma de dar a luz de las mujeres saharauis nómadas no tenía nada que ver con la que se implementa, ¿no? O con la que se comienza cuando llega la colonización española, que es ir a los hospitales y bueno, pues dar a luz en un hospital, ¿no? Entonces hay toda una lucha de Leila en ese parto, justo cuando da luz de Naima, que es la segunda protagonista, toda una lucha sobre las posturas, quién la acompaña, cómo tiene que dar a luz en esas paredes de hormigón de un hospital gris y triste y muy lejos de las mujeres del desierto, ¿no? Entonces eso no lo vamos a desvelar, yo me lo pasé muy bien escribiendo ese capítulo y de pronto al día siguiente, cuando ya nace la bebé, todo parece que se calma, pues los amigos españoles le traen un jarro de flores de papel. Y entonces Leila les contesta, si es que los españoles sois capaces de inventaros hasta la leche debajo de las piedras, ¿no? Y creía que simboliza un poco, ¿no? Estos dos mundos, ¿no? Que son dos mundos que los que vivió Leila, pero también luego los vive Aisha, ¿no? Esa vida, ¿no? Que se desarrolla, esa niña que también tiene que vivir pues, entre dos culturas que chocan entre sí. Bueno, en la novela e incluso en la gira de presentaciones que has hecho, una de las cuestiones que más hemos podido leer, ¿no? Que hacías incidencia, es que esto te había ayudado a conectar
o a establecer un nexo de empatía mayor con las mujeres saharauis, seguramente algo que es extendible a otros pueblos del Magreb, de la cultura árabe, aunque el pueblo saharaui, más en los campamentos, tiene su especificidad propia y sus complicaciones propias. Nos parecía muy interesante, ¿no? Y la pregunta es, aparte que nos expliques, ¿no? Si te sentías, bueno, seguramente porque has vivido aquí, eso nos lo cuentas, igual sentías cierta distancia bueno, o esto de no saber, ¿no? De cuando has vivido en dos mundos, siempre eres como el extraño en el otro mundo, ¿no? Cuando estás, pero si no ves que aquí hay cierta incomprensión, ¿no? Esa falta de empatía o de conocer, ¿no? Sobre todo pues, a las mujeres, en este caso, cuando estamos hablando de las mujeres árabes o de otras culturas, ¿no? Desde el punto de vista incluso de la mujer occidental o de lo que llamamos occidente, que ya sabemos que no es un término geográfico, sino más bien político y económico, ¿no? Sí, o sea, yo con el libro he aprendido muchas cosas. O sea, yo lo he escrito también un poco queriendo investigar y también para saciar una curiosidad innata, ¿no? Y que me ha ido acompañando, porque yo al final, como tú decías, es que me he criado muy lejos de esas raíces, de ese desierto, de esas tradiciones. Entonces hay muchas cosas que nunca he llegado a comprender. Y había muchas preguntas, ¿no? que yo me hacía incluso como mujer, ¿no? Porque al final, bueno, pues esas dos culturas marcan la forma de identidad y de ser mujer. Entonces, al vivir con ese constante choque, pues quizás yo no entendía la actitud, ¿no? de mi abuela o de mi madre, por qué me querían imponer una determinada identidad, por qué me pedían que me pusiese el velo, por qué me invitaban, ¿no? a abrazar una cultura mucho más conservadora frente pues, a esa libertad de la que yo pues, aquí disfruto y agradezco, ¿no? Pero en todo ese conflicto de pronto empiezo a escribir y empiezo a descubrir pues, que empiezo a empatizar con mi abuela, con su vida, con lo que vivió, y empiezo a descubrir que ella también sufrió el desarraigo, que ella también como mujer hizo frente a una mutilación genital femenina, que ella también la casaron a una edad muy temprana, y que ella también ha sido una mujer que ha tenido que luchar, que saliera adelante, que sacara adelante a toda una familia y sobre todo a hacer frente a un destino que no había elegido, ¿no? Que es esa vida primero sedentaria y luego todo lo que llega con esa marcha negra y esa invasión marroquí sobre el Sáhara Occidental, ¿no? Que la condena al exilio, al éxodo y a un desierto inhóspito como el desierto argelino. Y también he descubierto a través del personaje de Naima que mi madre es una mujer revolucionaria, es Munadila, que ha luchado muchísimo, es una mujer, es lideresa. He podido adentrarme en ese matriarcado, ¿no? que tanto caracteriza a la sociedad saharaui. Las he entendido, las he comprendido, pero es cierto también que me he dado cuenta que ellas han antepuesto la vida colectiva, la lucha colectiva, la identidad colectiva, la supervivencia del pueblo saharaui ante sus preferencias, sus deseos, sus derechos individuales, ¿no? Y eso es lo que, esa es la ruptura generacional, digamos, ¿no? Entonces es verdad que mi generación, y a través del personaje de Aisha intento poner hincapié, pues como que empieza a tener otras necesidades, ¿no? Y no puede relegar sus derechos a la espera de la libertad del Sáhara Occidental, ¿no? que tienen que ir de la mano y que, bueno, pues que reclama pues, derechos también incluso más individuales, ¿no? pero derechos más individuales que son imprescindibles para que las mujeres podamos sentirnos libres y aceptadas en nuestra propia sociedad, que es una sociedad que no deja de ser conservadora y occidental. Sí, incluso esta sociedad también a veces nos olvidamos, ¿no? Cuando hablamos de otros países, ¿no? De los países árabes, muchas veces hablamos como si aquí hubiéramos superado todas las contradicciones respecto a la discriminación de la mujer, o por no hablar de las discriminaciones contra la gente racializada, ¿no?
por ejemplo, cuando hay esas presiones, ¿no?, en los institutos, que ha habido, por ejemplo, problemas a chavalas jóvenes con lo del pañuelo, ¿qué te hace pensar eso? Bueno, yo soy defensora de la laicidad y más en España, que es un estado laico, creo que ningún símbolo religioso tendría que estar en colegios públicos y sí que creo que el velo muchas veces es una imposición a la mujer, o sea, estoy convencida de que la religión nos dicta a las mujeres cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que ser y nos discrimina con respecto a los hombres, ¿no? Porque a ellos no se les impone taparse para poder no ir al infierno, sin embargo a nosotras se nos exige, ¿no? Y en ese sentido la religión musulmana pues es una religión que tiene sus propias normas. Otra cosa es la discriminación. Por ejemplo, yo siempre digo que mi madre lleva melfa, ¿no?, el traje típico saharaui que llevan las mujeres y incluye pues taparse el pelo, ¿no? Mi madre es fiel convencida de esa creencia, pero a mí no me gustaría que nadie la discriminara en la calle. Entonces creo que tenemos que separar muy bien el racismo del feminismo. O sea, no se puede ser racistas ni intolerantes, ¿no?, con otros credos religiosos, por eso creo que tenemos que defender la tolerancia religiosa y la diversidad que caracteriza a nuestra sociedad, pero sí que no estoy a favor del uso y de la imposición del velo. A mí me parece un símbolo machista, patriarcal y una discriminación clara entre hombres y mujeres. Ahora, respeto a las mujeres que lo quieran llevar, la primera es mi madre, mi hermana, y a mí no me gustaría que nadie en la calle les insultase o les agrediese o que no se sintieran tranquilas y libres de poder llevarlo, ¿no? Porque al final es su decisión, es su creencia. Otra cosa que yo, pues como su hija o su hermana, no vea que ese credo, ese taparse, sea un acto feminista. O sea, yo no creo en el feminismo islámico, creo que es un oxímoron, ¿no?, que es al igual que tampoco creo en el feminismo cristiano ni judío. O sea, creo que todas las religiones han intentado controlar a las mujeres, discriminarnos y hacernos sentir de menos. Antes habías hablado de que se cumplían los 50 años de la Marcha Verde, de la nueva colonización. Ya estuvo colonizado el Sáhara por el Estado español. Después, bueno, viene la Marcha Verde, una descolonización fallida que termina en otra nueva colonización. En el 2023 se produce la filtración por parte de Rabat de la carta de Pedro Sánchez, en la cual le da el beneplácito, le da el visto bueno a la llamada alternativa marroquí de anexión, en el fondo, ¿no?, pero mediante una autonomía. ¿Cómo sentiste eso como una persona, una mujer saharaui que vive en este español, con nacionalidad española además? ¿Cómo sentiste ese cambio de posición en el lenguaje? Pues seguramente el cambio de posición de facto ya se había dado, pero no se había expresado nunca, ¿no? ¿Cómo sentiste aquello? Hombre, ha sido un giro que nos ha dolido mucho y más haciéndolo un gobierno que se considera progresista y que defiende pues otras causas, ¿no? Yo cuando se filtró esta carta yo estaba en Ucrania y Pedro Sánchez en aquellos días iba a visitar Ucrania para respaldar a los ucranianos y sin embargo pues se filtró esa carta, ¿no? Yo creía que conflictos como el de Ucrania nos iban a ayudar a explicar la ocupación, la invasión, el refugio, ¿no? Sin embargo, pues lo que se ve es una doble vara de medir, ¿no?, y una hipocresía que duele, sobre todo porque nosotros pues no seremos europeos, pero sí que fuimos españoles y lo seguimos siendo porque tenemos todavía nacionalidad española. Los que no nacimos en la provincia 53 la tenemos de origen y nuestros padres que nacieron bajo la bandera española. Entonces fue muy triste porque fue una decisión unilateral que no se ha explicado, en el Congreso, y que sobre todo parece que no pasó nada. Pasó esto y ya está, y se tapó y se silenció. Y desde luego que a los saharauis nos dolió muchísimo. O sea,
ya veníamos arrastrando traiciones y la indiferencia, ¿no? por parte de España, pero es verdad que ha sido muy doloroso ese pronunciamiento, ¿no? Es algo que nunca jamás ningún presidente se había atrevido a hacer. ¿Crees que existe aún cierta connotación en nuestro pensamiento que recuerde el pensamiento colonial, que en realidad es antiguo, ¿no? Bueno, yo creo que es verdad que yo en el libro lo trato a través del personaje de Leila, que había una convivencia muy pacífica y que España en ese sentido, a diferencia de Gran Bretaña o de Francia sobre todo, en el Sáhara permitió las tradiciones, la cultura, incluso la religión. Dijo, bueno, pues para mantener la paz, ¿no? No se quiso meter, ni intrometer, ni imponer no fue una colonización de imposición, ¿no? Yo creo que eso ha servido mucho a la comprensión de la cultura y de las tradiciones saharauis, ¿no? Es cierto que duele algunas veces cuando hablamos de esa provincia 53, cuando hay mucha gente que te dice, bueno, pero es que os queríais ir de España, queríais que España se marchara, decíais fuera España. Pues claro, porque había movimientos de liberación en auge en toda África que pedían sus propias independencias y su propia libertad, y el pueblo saharaui también no quería ser una provincia 53 de España, quería ser un país y un territorio libre, ¿no? y soberano. Entonces, aquí está todavía el sesgo, ¿no? O alguna gente que como solución, pues volver a ser españoles, ¿no? Pero no, yo creo que que esa convivencia pacífica colonial en esa época, bueno, pues seguramente tendrá sus sombras, No, pacífica, pero, con ocupación militar. sí, pero lo que pasa que fue que en comparación con otros países, los saharauis eran nómadas y no hubo una imposición. O sea, la sedentarización, que yo lo cuento a través del personaje de Leila, fue más por la sequía que por la colonia española. O sea, fueron las propias condiciones climáticas y una sequía la que empujó a los saharauis a vivir una vida sedentaria y a cambiar y a pasar de ser nómadas a sedentarios. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Es una pregunta un poco compleja, pero no sé si te he respondido, pero yo sí que, o sea, yo sí que creo que fue una colonización distinta al concepto colonial que entendemos. Por ejemplo, en Argelia murieron muchísimas personas para lograr esa independencia, ¿no? de Argelia, y ha habido una guerra sangrienta y que luego se convirtió. O sea, fue un capítulo muy sangriento dentro de la historia de Argelia para poder independizarse de Francia. Entonces tenemos otros ejemplos alrededor que el nuestro, pues sobre todo lo peor fue esa traición y esa retirada abrupta y dejarnos abandonados y vendidos a Marruecos. Allí fue la gran. Por eso los saharauis no tienen un reproche en esa época colonial, pero sí a partir del 75, cuando España decide lavarse las manos, abandonarnos y marcharse, ¿no? Y despojarse de su responsabilidad política, jurídica, ética, moral y su responsabilidad como potencia administradora, ¿no? Es a partir del 75, incluso, bueno, un poco antes, cuando ya los saharauis empezamos a tener esos reproches con España, y por supuesto que había un movimiento de liberación que estaba legitimado y reconocido por la ONU, que estaba defendiendo la liberación del territorio y por lo tanto que España descolonizase el territorio. Y allí es cuando en nuestra memoria empezamos a escribir un capítulo de traición con respecto a España. ¿Qué sensaciones has tenido cuando has venido a visitar esta Pues yo creo que hay algo que me une a esa tierra, que es la solidaridad, que es una tierra muy solidaria y una tierra muy acogedora. Yo desde las primeras veces que vine fue de la mano de asociaciones donde trabajan para la acogida de niños y niñas saharauis en los veranos,
es uno de los movimientos de solidaridad más antiguos también a nivel de España, y hay asociaciones compuestas por aragoneses y aragonesas que se dejan la piel, ¿no? por seguir acompañando a mi pueblo. Y a mí eso es algo que me emociona porque llevan ya varias décadas caminando a nuestro lado. Y sin lugar a duda, en un conflicto olvidado, silenciado y del que no se quiere hablar, pues que siga habiendo gente abriéndonos sus casas para la acogida de los niños, para seguir caminando al lado de ese pueblo. A mí es algo que me conmueve profundamente. Y es que en Aragón hay un movimiento muy grande y muy bien organizado. Y hay muchos saharauis que viven aquí, que ahora entiendo por qué viven en esa tierra. Muy bien, pues es cierto que siempre Aragón ha sido un territorio, una nacionalidad muy solidaria con el pueblo saharaui. Nos encanta que estés a gusto entre nosotros. Te dejamos ya cumplir con tus obligaciones. Ha sido un placer. Y ha sido un placer poder Gracias.